Tiempo de historia. ¡Mambo! Quisiera verte en un barcito en las afueras. Botella de vino, Esto es merengue. copitas y unas velas. Luego me Esto es un cantante que conocéis todos, ¿Quién es? Henry Méndez. Anda. Es la canción nueva que ha sacado y se llama ¿Qué pasa, niña? Vale. José Luis Corral, historiador, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. ¿No sabes lo agradecido que estoy a Millán? Cuando me dio la pedrada de hay que buscar un buen historiador, dijera José Luis Corral. Yo le oigo muy bueno. Pues mira, porque me descubres cosas que no tenía ni idea. Hoy vamos a hablar de el tercer europeo que se coló en la Meca. Un espía, como tal, español de hace 200 años. Que se apellidaba Badía, lo digo por nuestro compañero Edu Badía, aunque a la historia, ¿qué pasa? ¿Como Ali Bey o cómo le presentamos? Bueno, él es más conocido como Ali Bey porque es el primer... Tuvo dos nombres árabes, ¿no? El primero fue el de Ali Bey y luego tomó otro nombre, poco más tarde, el de Abu Uthman, pero firmó sus libros como Ali Bey. Y de hecho tiene dos volúmenes, los leí hace algún tiempo, fantásticos, sobre un viaje que realiza por el norte de África, llega hasta la Meca, y efectivamente fue el tercer europeo en llegar a la Meca, pero el primer español, y además el primero que dejó una serie de dibujos y unas descripciones muy precisas del santuario de la Kaaba, que es el lugar donde está la piedra negra, ese meteorito que consideran como una especie de envío del cielo por parte de los musulmanes y que forma parte de la más importante del recinto de la Kaaba. Sí, ahora hablamos del tío que tiene una vida increíble, pero increíble. Pero lo de la Meca, primero, la Meca es una ciudad, o sea, a la Meca podemos ir todos. Sí. Pero a la gran mezquita de la Meca, que es la más grande del mundo y la que tiene en su patio central la Kaaba, ahí no pueden entrar nada más que los creyentes, ¿no? Los musulmanes, los maometanos. Sí, la Kaaba es una especie de edificio, claro, yo no he estado, no he podido estar, ¿no? De unos 10 metros por 10, que está hueco, es un pequeño edificio, que por cierto, en las fotografías que se ven, está forrado por un paño de terciopelo negro que cada año envía el gobierno de Egipto y se coloca cada año con unas letras doradas y demás. Bueno, pues ese edificio, en el ángulo sureste de ese edificio, está colocada la piedra negra, tiene el tamaño, para entendernos, de un balón de rugby, más o menos, que por cierto, en el siglo XVIII con un incendio se cayó y se fragmentó, está roto en 3 pedazos. Pero bueno, ese meteorito es la piedra negra, la Kaaba. La Kaaba tiene 2 nombres, o sea, tiene 2 significados, es el nombre del santuario y el nombre de la piedra negra. Cayó del cielo en un momento determinado, no se sabe cuándo, los árabes preislámicos lo colocaron ahí y desde entonces es el lugar central, el lugar más sagrado de referencia del Islam. Y los cristianos o gentes de otra religión no pueden entrar en ese santuario sagrado. Claro, yo creo que todos hemos visto lo que es la Kaaba, que es pues una forma cúbica, negra, y dentro, yo me he puesto a mirar hoy fotos, la verdad es que no, pues hay 3 columnas, hay una pequeña mesa, o sea, no hay nada dentro que digas, por eso lo tienen protegido, no. Lo que pasa es que en esa esquinita está la piedra que se supone que es un asteroide, un meteorito que cayó hace muchísimo. Fíjate, no hay nada en la Kaaba, dentro de ese edificio, de ese cubículo, porque ahí estaban los dioses más importantes de la Arabia preislámica, de la religión preislámica, que era politeísta. En la Kaaba no solamente era el edificio, había un recinto alrededor, que ya no existe evidentemente, más o menos ocupaba el espacio de la actual gran mezquita. Y dentro de ese edificio, dentro de ese cubículo de 10 por 10 metros, que es un cubo, había estatuas de los dioses paganos. Y claro, cuando Mahoma toma el santuario de la Meca en el año 630, destruye todos los ídolos y destruyó los ídolos que había guardados dentro de ese pequeño edificio. Por eso ahora no hay nada, porque además los musulmanes evidentemente no tienen el culto a las imágenes que ocurre en el budismo, en el cristianismo o en otras religiones. Y entre los 5 pilares del Islam, pues uno es peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Por eso es tan sagrado para ellos. No permiten que vayan de fuera. Entonces este Ali Bey, ¿cómo se cuela allí? Este es un tío que tiene una vida muy peculiar. Nace en Barcelona, muere, lo cuento en un titular llamativo, muere envenenado por los británicos en Jordania cuando se enteran de que quería volver a meterse otra vez en la Meca, porque él trabajaba en ese momento para Francia, pero este viaje primero lo hace enviado por Godoy, que era el que mandaba entonces en España. Es que es entretenidísima su vida. Es que
es de película y de novela, ¿no? Fíjate, él nació en Barcelona, su familia se trasladó a Málaga, ya tenía 7, 8 años, su padre era un alto funcionario, y allí entró en contacto con el mundo árabe, con viajeros, con comerciantes que comerciaban en el estrecho de Gibraltar, bueno, y se apasiona por el Islam. Estudia árabe, conocía muy bien el árabe, y además, fíjate, a Godoy le plantea un proyecto para visitar el norte de África como espía. Godoy lo acepta, él hace ese viaje, y algo muy curioso, por si lo pueden identificar como cristiano, para que no lo hagan, con 30 años se circuncida, que la verdad es que cortarse el prepucio con 30 años debe ser un poco peligroso, ¿no? Pero en fin, llega a hacerse la circuncisión, los musulmanes evidentemente tienen que estar circuncidados, y por si alguien lo descubre y le hacen que enseñe el pene, pues el pene lo tiene circuncidado, pero se circuncidó ya siendo muy mayor para pasar por árabe, por musulmán, hasta las cuestiones más íntimas. Bueno, él hace ese viaje, llega hasta la Meca, recorre todo el norte de África, llega a la Kaaba, llega a la Meca, vuelve a España y él es un afrancesado. O sea, el viaje, perdona, es de 1803, se está leyendo, a 1808, son 5 años, del norte de África hasta la Meca. ¿Pero qué pensaba descubrir en la Meca? ¿Qué pensábamos entonces en Europa que había en la Meca? ¿Algún tesoro escondido? Bueno, fíjate, él va como espía, por eso, evidentemente, pero España, como Godoy ya veía que América iba a perderse, que las posesiones españolas en América se iban a perder, no tardó mucho tiempo en perderse, España buscaba otros lugares de colonización para tener colonias y explotarlas, y pensaron en el norte de África, y de hecho más tarde se establecieron las colonias españolas en Marruecos, en Guinea Ecuatorial, en el Sáhara, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una especie de espía previo que va buscando qué países van a ser del norte de África los más propicios para establecer colonias por parte de España. Entonces, esa es la idea, es espiar, es estudiar el territorio norteafricano para ver dónde puede ser factible la instalación de una colonia española. Y llega hasta la Meca. Además, no solamente por cuestiones de espionaje, sino porque, como te he dicho antes, él está apasionado por la cultura, por la religión o incluso por el idioma árabe. Él aprende árabe, estudia árabe, conoce el árabe, incluso, como te he dicho, se circuncida, ¿no? O sea que más ya no podía hacer por hacerse pasar por un árabe. Vale, y luego a la vuelta, me voy saltando episodios de su vida porque es imposible contaros todo. Acaba. Le ponen de alcalde de Córdoba, ¿no? Sí, lo ponen de alcalde de Córdoba, pero con José I, con José Bonaparte, es decir, con la administración napoleónica. Claro, cuando acaba la guerra de la independencia, él ha sido un afrancesado, él ha colaborado con los franceses y se tiene que marchar a Francia, y allí reinicia de nuevo su carrera como espía, y hará un segundo viaje, ahora espiando para los franceses. Claro, los británicos lo localizarán, lo descubrirán en Jordania, y allí lo ejecutan. O sea, que fue una vida realmente apasionante. Lo ejecutan porque he leído que le envenenan con una taza de café. Sí, lo envenenan. Es que yo no he visto una vida con tantas cosas que contar, de verdad. Es impresionante. No había oído hablar de este tío en la vida. Domingo Badía o Ali Bey. Pues fíjate, tiene incluso 2 volúmenes muy interesantes donde cuenta todas sus experiencias como espía y como viajeros, que es realmente un tipo espectacular que merece una película o una novela, desde luego, una gran novela. Agatha Christie con este personaje hubiera hecho maravillas. ¿Y la pasta de dónde la sacaba? O sea, se la daba, por ejemplo, cuando prepara el viaje este largo, él dice que va a ir de expedición científica. O sea, el cuento que les va contando a las autoridades en toda África, en todo el norte de África, tal, es que es una expedición científica. Entonces se va primero a París y a Londres a comprar aparatos científicos. Entonces esa pasta se la pagaba Godoy. O sea, él iba con una visa oro, iba gastando pasta. Sí, claro. Primero era un alto funcionario del gobierno español. Llegó a ser un alto funcionario en Córdoba, una especie de gobernador de la ciudad de Córdoba con José I. Pero antes también había sido un importante funcionario, había ocupado algunos cargos en la administración. Y desde luego, como en todas las épocas, como hoy en día, el Estado tiene unos fondos reservados, tiene unos fondos secretos, y de esos fondos les pagaba a los espías. Y claro, los espías no firman un recibo. Ningún espía al servicio del gobierno, del de ahora o del de antes, te firma un recibo como que he recibido del gobierno español tanto dinero para espiar. No, hombre, son fondos reservados, son fondos secretos que no tienen un aporte documental. Entonces
cobraba del gobierno español para realizar esas actividades de espionaje. Y luego empieza a currar para los franceses. ¿Hay como cuántos años se tira de espía de los franceses? Bueno, también para el norte de desde África, ¿no? 1914, A ellos les sí. propone también conquistar Marruecos, ¿no? A los Sí, sí, lo mismo que había, él ya tenía la experiencia previa con Godoy, y lo que hace es ahora para el gobierno francés, que se reinstaura después de la derrota de Napoleón en 1814-15, él hace lo mismo. Él va a espiar para los franceses con el mismo objetivo. Es lo que él conocía. Ver, entender cómo funciona el norte de África y ver si es posible que Francia establezca alguna colonia en el norte de África, que también llegarán, como Túnez, Argelia o la parte de Marruecos, que fue protectorado de Francia. Por tanto, es una especie de previa a lo que serán las colonias europeas, francesas y españolas en el norte de África. Joder, qué vida más entretenida. Encima escribió libros, y he leído algún pasaje de libros, describe muy muy bien, por ejemplo, el Atlas en Marruecos, la ciudad de Marrakech, lo que él se encontró en la ciudad de Marrakech. Sí, Los libros de viajes de los antiguos, los libros de viajes antiguos están muy bien descritos, de verdad. Sí, sobre todo los del siglo XVIII y los del siglo XIX. Los viajeros del XVIII y del XIX, como todavía, bueno, a partir de la mitad del XIX sí, pero como en el siglo XVIII y a principios del XIX no había fotografías, pues las descripciones tenían que ser muy precisas. Ahora haces una fotografía del Everest, del Himalaya, del Karakorum, y ya lo ves, ¿no? Pero entonces había que hacer unas descripciones o dibujos muy precisas, o también cuestiones naturalistas. Por eso España tiene además muy buenos viajeros y muy buenos naturalistas, ¿no? En Madrid, en varios archivos, en Ciencias Naturales, en la Biblioteca Nacional, hay manuscritos extraordinarios de viajeros españoles del siglo XVIII y de principios del XIX que hicieron fantásticos dibujos porque no había fotografía, claro, y la única manera de precisar cómo eran esos paisajes, esos animales, esos lugares, era con dibujos y con descripciones. Oye, estaba pensando, ¿y qué castigo hay si te pillan en la Meca sin ser maometano? Bueno, evidentemente el castigo es la pena de muerte, porque ¿Ah, sí? estás infringiendo una de las leyes más sagradas del Islam, ¿eh? De hecho, a nadie se le ocurre hacer eso, más que a media docena de europeos, entre ellos a este Aliba y a este Domingo Badía, ¿no? Vale. José Luis, como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Paco, hasta luego.